grandemente, esperando en el Señor que esto pase lo más pronto posible para hacer un reencuentro. Espero que estén todos bien, casitas, resguardados. Y mis hermanos, es bueno estar ahorita así, porque ahorita el Señor nos pide que estemos en un momento de reflexión, que reflexionemos todos por muchas cosas, por muchas cosas. Este tiempo que el Señor nos ha puesto, que estemos en casa guardados, es para reflexionar. Yo me he dado cuenta que la humanidad misma está acabando y no nos estamos dando de cuenta que el Señor va a estar ahí con nosotros. Entonces cada vez tenemos que ser más humildes, más respetuosos, más apacibles. Y así el Señor nos va poniendo las cosas delante de cada uno de nosotros. Hoy, mis hermanos, abrimos nuestra Biblia en el libro de Josué. Primera de Josué, versículo 5 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: nadie se plantará con firmeza delante de ti en todos los días de tu vida. Tal como resulté estar con Moisés, resultaré estar contigo. No te desamparé ni te dejaré eternamente. Sé animoso y fuerte, porque tú eres el que hará que este pueblo herede la tierra que juré a su antepasado. Aquí vemos que el Señor está con nosotros, va a estar con nosotros, y nosotros tenemos que estar firmes con Él, porque Él mismo lo ha dicho en su palabra: no te dejaré, así como estuve con Moisés, estará con nosotros. Y mis hermanos, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, glorificado, Señor, seas tú delante de nosotros, Padre. Gracias, Padre, por este nuevo día, por cada familia representada en este culto especial. Damos gracias porque tú estás ahí con nosotros, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos plenamente, Señor, a pesar de las agonías, a pesar de las preocupaciones. Tú estás ahí con nosotros, y nosotros tenemos que tener la firmeza que si tenemos fe y confiamos plenamente en ti, sabemos que tú vas a estar ahí con nosotros, Señor, en nuestros días, en nuestras noches, en nuestra salida y en nuestra entrada, Señor. Sabemos que tú nos vas a guardar, y sabemos que cada día y cada hora tú vas a estar ahí con nosotros, Señor. Padre, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres el yo soy, así como lo dijiste en Filipenses 4:13. Todo me fortalece en Cristo, Señor. Sabemos que tú vas a estar ahí, Señor. Solamente nosotros tenemos que tener fe y dejar nuestro agobio, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias en tus manos, porque todo lo que ponemos en manos del Altísimo dará buen resultado, Señor. Te alabo, Señor, grandemente, porque tú eres el único, el que puedes sacarnos de esto en que nosotros nos hemos metido. Padre, te alabo, te glorifico y te exalto, y te pido grandemente, Señor, que cuides a cada familia representada de este culto, Padre. Que los cuides, que los protejas. Seas tú delante de cada uno de nosotros. Que nos libres de todo mal y no nos dejes caer en tentación. Mas cuídanos y sé tú delante de cada uno de nosotros. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Señor, queremos seguir
eso, Señor, que en esta hora tu iglesia levanta un altar de adoración, Señor, para que sea tu nombre exaltado, para que sea tu nombre, Señor, reverenciado por siempre, Señor, que nuestros labios nunca cesen, Señor, de darte a ti toda la gloria, toda la honra y darte gracias, Señor, por quien eres tú. Y es por eso que en esta hora, Señor, recordamos lo que tú dijiste en tu palabra y cómo te revelaste, Señor, a nuestras vidas, cómo te revelaste a tu pueblo, Señor, y cómo lo dices en tu palabra, Señor, en Ezequiel 39:7. Tú dijiste, Señor, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Santo de Israel. Por eso, Señor, cantamos esta hora todos unidos. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero
Señor, y así damos a ti todo el honor y toda la gloria y toda la honra, porque tú eres santo, Señor, y porque sabemos que nuestro deber, Señor, pero nuestro compromiso y nuestro corazón ante todas las cosas es tenerte a ti como nuestra prioridad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y ahora, Señor, queremos que tú te deleites también, Señor, en dirigir este tiempo donde compartiremos tu palabra, Señor, y que a través de este estudio tú sigas hablando a nuestros corazones en Casa Iglesia Macaracuay. Amén. Dios es bueno, y Dios es bueno porque se nos ha revelado. El hombre no tenía la capacidad de poderse conectar con Dios. Todo lo que nosotros sabemos es porque Él nos los ha hablado a lo largo de la historia, porque nos los ha hablado a lo largo de la vida. Si no fuera por Él, quien decidiera revelarse, nosotros hoy no le conoceríamos. Y parte de esa historia fue la que vimos la semana pasada en nuestro estudio del libro de los jueces, en el capítulo 13, con el nacimiento de Sansón, donde recordamos que un hombre y una mujer estéril, que nos recuerdan a otro hombre y otra mujer estéril, que eran Abraham y Sara, no podían tener ese hijo que tanto amaban, que tanto anhelaban, y Dios en su misericordia les envía al propio ángel de Jehová, que era una representación de Jesucristo, incluso Jesucristo mismo, a revelarse no nada más como Dios Salvador, como Dios proveedor, sino para revelarles todas aquellas cosas que iban a suceder en el futuro y darles la promesa de ese hijo, de ese Sansón, que era el guerrero, ese elegido por Dios para levantarse como el próximo juez de Israel y liberarlos de su máximo enemigo, que eran los filisteos. Habíamos visto la semana pasada que este ángel había maravillado al padre de Sansón al punto de que le invitó a comer y le dijo: siéntate conmigo y dime quién eres. Y ahí el ángel muy pícaramente le dice: ¿y para qué tú quieres saber mi nombre? Que es un nombre admirable. Y ahí ya el Señor estaba revelando que Él es admirable, guerrero, príncipe de paz, y todo lo que vimos en Isaías era una revelación del futuro que en el momento Él no pudo entender. Y eso nos apasiona, eso nos llena de esperanza, de que es un Dios que continuamente se nos revela, pero lo que sabemos realmente es nada, porque el papá de Sansón no tenía ni idea de lo que significaba Jesucristo, de lo que significaba la liberación. Así que lo que hoy nosotros conocemos o podemos conocer de Dios es absolutamente nada comparado a lo que viene en el futuro. Y la segunda representación que vemos era de que ese Cristo, ese nombre admirable, iba a vivir. Vimos la semana pasada en Jueces 13, que entre todas las señales que hizo ese ángel, se montó encima de un altar de sacrificio y se elevó al cielo, en clara representación de lo que iba a ser un Jesús crucificado, un Jesús que ha derrotado la muerte, un Jesús que vuelve a reunirse con sus discípulos, les encomienda la misión de seguir su ministerio, de seguir su legado, y luego pasa a ascender al cielo. Y los deja con la promesa de Sansón. Una promesa en medio de un país destrozado, en medio de un país sin esperanza, en medio de gente que no tenía ningún tipo de moral. Como hemos visto, el libro de Jueces es ese ciclo eterno que se repite de pecados donde la gente decide salirse de la protección de Dios, pasan consecuencias, claman para que Dios los libere e inmediatamente el Señor se mueve en gran manera, los libera mediante un juez. Y ahora es el turno de Sansón, el penúltimo juez de Israel. Y vimos de que entre todas las condiciones que había puesto Dios a esta familia, este hijo tenía que ser nazareo, tenía un voto que cumplir. Entre esos votos se incluía por lo menos no cortarse el pelo, no tomar vino ni sidra, no contaminarse con mujeres, entre muchísimas otras cosas que el Señor había establecido en clara representación de la pureza. Lo que Dios está diciendo, ese juez que yo voy a levantar para liberarlo va a ser puro, era una representación de lo que iba a ser Jesús en el futuro. Sin embargo, vimos que Sansón desde un inicio no lo cumplió. Así que vamos al capítulo 14 del libro de Jueces, que es nuestro estudio del día de hoy, donde Sansón se enamora de una mujer filistea que aún no era Dalila, no es la famosa Dalila, era otra mujer antes, es la primera mujer en la vida de Sansón. Así que vamos juntos a la palabra en el versículo 1 del capítulo 14, donde descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Los filisteos eran dueños del país. Habíamos mencionado la semana pasada y en varias oportunidades de que eran un pueblo débil, pero a pesar de su debilidad, la corrupción moral de Israel era tanta que Dios permitía que ese pequeño pueblo débil ahora se enseñoreara sobre toda Canaán y tuviera a Israel como cautivo en su propio país. Ahora los
Los judíos se habían vuelto, o sea que no es bueno hablar de judíos porque estamos discretizando una tribu. Los hebreos se habían convertido en una minoría dentro de todo su país. Las 12 tribus estaban sometidas bajo el dominio, la esclavitud de estos filisteos. Por lo tanto, dice que subió Sansón y le declaró a su padre y a su madre diciendo: yo vi en Timnat, en tierra de Filistea, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la deis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: de todas las mujeres que hay en el mundo, vas y te enamoras de aquella que es justa a nuestros enemigos, de aquellos a quienes Dios te ha mandado a combatir, de los que nos están oprimiendo. Y el versículo 4 dice: pero su padre y su madre no sabían que Dios tenía un plan. No sabían que ese enamoramiento, aunque no debía ocurrir, Dios lo iba a usar en beneficio como un primer acercamiento para empezar a derrotar a los filisteos. Porque Jehová buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre todo Israel. Dios utiliza incluso nuestros errores y nuestras debilidades para su propósito. Él lo promete siglos después por medio de Pablo, donde lo expresa muy bien en sus cartas, donde nos dice que absolutamente todo opera para el bien de los que aman a Dios. Y aunque Sansón era imperfecto, ese error no va a detener el plan universal de Dios. Y la historia de Sansón, y la vamos a ver al final cuando terminemos este ciclo en el libro de los jueces, de que nosotros podemos echar a perder el plan de Dios en nuestras vidas, pero no podemos echar a perder el plan universal de Dios. Nosotros decidimos si ser un vaso de honra en sus manos o ser un vaso desechable, pero de que las cosas que Dios quiere que pasen van a pasar, van a pasar. Y si Dios dijo que va a liberar a su pueblo de los filisteos, lo hará con un Sansón perfecto, con un Sansón imperfecto, con un Sansón que será un vaso de honra o que será un vaso desechable que Dios va a usar, y lamentablemente por decisiones del propio Sansón va a ser desechado después. Es otra cosa, pero Dios no va a detener su plan porque tú no trabajas. Va a levantar burros, como pasó en el libro de Números, que ya lo vimos. Va a levantar piedras, va a levantar lo que sea. Incluso en nuestros propios errores van a trabajar para construir su reino, para construir el propósito que Él tiene con la humanidad. Y aquí lo vemos operando. Aunque Sansón se enamoró de esta mujer filistea que no debía hacerlo, Dios va a usar ese error a su favor. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Era muy común conseguirse leones caminando por el sur de Canaán. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Este león y el hecho de que él no le dijera a sus padres lo vamos a explicar más adelante, ¿okay? Y volviendo después de algunos días para tomar a su mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí en el cuerpo del león había ya un enjambre de abejas y un panal de miel. Aquí lo que vemos era que ese mismo león que venía a matar a Sansón, Sansón lo derrota de una forma sobrenatural, porque vino de él el Espíritu Santo. Si vemos un león, lo más razonable es salir corriendo, hacerse el muerto, no luchar. Nadie en su sano juicio se va a enfrentar directamente a un león. Y Sansón no tenía escopeta, ni tenía misiles, ni tenía ningún arma de interés. Simplemente sus propias manos bastaron para destruir ese león. Y eso es una representación de lo que va a hacer Jesús con la muerte, de lo que va a hacer Jesús con el diablo. Aquello que venía a devorar, Él lo ha vencido. Porque aunque lo lógico parece que la muerte haya vencido a Jesús, hoy es sábado de gloria y mañana domingo de resurrección, vemos de que Él ha resucitado, de que Él ha vencido a esa muerte. Y en el propio cadáver de ese león, lo que estaba destinado para destruir, brota la miel, brota lo dulce. Entonces, en medio de toda esta representación simbólica que puede tener muchísimos significados, vemos que todo aquello que viene a ser de destrucción para nosotros, en manos del Señor, no nada más nos da la fuerza para destrozar a ese león, para destrozar esa situación que te quiere devorar, sino que ese león se va a convertir en una fuente de alimento, en una fuente de miel y dulzura para ti, para tu vida. Y no es una dulzura que nada más era para Sansón, porque vamos a leer a continuación que él comió de la miel, pero también se la dio a sus padres. Quiere decir que la bendición no es nada más para nosotros, también es para poder dar a otros, porque Dios nos da en abundante manera cuando nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, podemos derrotar a todos esos leones que se nos vienen en contra. Y tomándolo en sus manos, el panal, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas él no descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete,
porque así solían hacer los jóvenes, eso era una tradición. Y este banquete duró 7 días. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, sí podemos sospechar de que ya Sansón no respetaba mucho que se diga sus votos nazareos, porque en esa fiesta lo que más había era vino y sidra, que era lo primero que el ángel de Jehová le había dicho a los padres que Sansón no podía hacer. Pero ya Sansón era mayor de edad, ya Sansón era dueño de sus acciones, y aquí vemos unos padres que no les queda más remedio que lidiar con el hijo que está haciendo lo que bien le parecía. Como lo dice el propio libro de Jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana y la ley de Dios estaba por el piso. Vemos a otro juez corruptos, nuevamente se repite el mismo ciclo que habíamos visto en todos los jueces anteriores, o en su gran mayoría. Y dice que Sansón, versículo 11, aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviera con él. O sea, los filisteos le dieron seguridad, le pusieron 30 hombres para que él pudiera hacer su banquete, ¿no? Eso era muy común en el Antiguo Testamento, defender la fiesta, los banquetes de los ladrones y los malhechores. Entonces ahí vemos también la condición social del país. Y aconteció que cuando ellos le vieron, Sansón les dijo: yo os propondré ahora una adivinanza. Y si en los 7 días del banquete me lo declaran y descifran, yo les voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, que tenían mucho valor. Eso simplemente era un juego que Sansón quería hacer. Era costumbre en las fiestas decir una adivinanza y que alguien lo adivinara, y el que lo adivine se lleva un premio. Pero aquí, por supuesto, adaptado a la época y con todas las diferencias que nosotros tenemos. Pero si no me lo pueden descubrir, entonces ustedes me van a dar a mí esos 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y los filisteos respondieron: bueno, está bien, dinos el enigma y lo vamos a oír. Y Sansón no se lo había dicho ni siquiera a sus padres. Recuerden que Sansón va a casarse, Sansón va a una fiesta, y al matar el león y ver el episodio de la miel, quizás él ya había maquinado en jugar y echar ese chiste con la adivinanza. Simplemente es eso. Y por eso no se lo había declarado a sus padres ni a más nadie. Y la adivinanza es la siguiente, la dice el versículo 14 del capítulo 14. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron responder el enigma durante 3 días. Al 7º día le dijeron a la esposa de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos ni a ti ni a la casa de tu padre. O nos trajeron aquí, nos invitaron para estafarnos, ¿no? Entonces ahí ellos chantajean a la mujer, ahí vemos cómo era la cultura cananea, y luego la mujer va y le llora al marido durante 7 días y le dice: tú no me quieres, tú no me amas, tú eres un desgraciado, y lo manipula, lo seduce, lo engaña y le dice: yo necesito que tú me digas cuál es la adivinanza. Y Sansón va y se la dice a su mujer, después de reclamarle: pero es que yo no se lo he dicho ni a mis papás, ¿quién eres tú para que yo te lo declare? Y ahí vemos la primera caída de Sansón en su torpeza. Ya Dios le estaba permitiendo que viera: mira cómo son estas mujeres cananeas. No todas, pero mira cómo son. Estate pendiente, yo te estoy llamando a ser nazareo. Te estoy llamando a ser apartado. Te estoy llamando a que liberes a tu pueblo de los enemigos. Y tú vienes, aparte de casarte con una enemiga, mira con qué te va a salir. Y luego en el versículo 17 dice que ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, pero al 7º día él se lo declaró, se obstinó de la mujer porque ya lo presionaba y dijo: bueno, ya que ya es el último día, ¿quién se lo va a decir? Y ella corriendo se lo declaró a los hijos del pueblo, y llegaron ellos a resolver la adivinanza. Y así que al 7º día, antes de que el sol se pusiera, justo antes de que se acabara el plazo para responder el enigma, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió: si ustedes no hubieran arado con mi novilla, nunca hubieran descubierto mi enigma. Lo que eso significa es que Sansón les está diciendo tramposos en la cara. O sea, ustedes agarraron mi novilla, o sea, mi esposa, y aran la tierra con eso. Y aparte de que es trampa, porque las novillas no sirven para arar la tierra. Entonces él se decepciona de su esposa, se decepciona de esos 30, y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y se fue a la ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. O sea, Dios le cobró a los filisteos sus 30 vestidos tramposos por medio de las 30 vidas que Sansón se había cobrado. Entonces ya vemos una antesala de lo que Dios quiere hacer, porque habíamos explicado anteriormente, no quedaba más remedio para establecer la paz en Israel a que Dios se levantara en contra de los filisteos y el pueblo hubiera sido liberado sin esos enemigos. No porque no sean gente, no porque no pertenezcan al linaje de Abraham, ni porque valgan menos. Es que a los filisteos no se les daba la gana de creer, no creían que había un Jehová, después de haber visto tantas señales a lo largo de la historia. Y vimos
que dentro del pueblo de Israel habían extranjeros, en el libro de Josué lo dice. Entonces no es una cuestión de hebreos contra no hebreos, es una cuestión de todos aquellos, hebreos y no, que sí creen, contra aquellos que no creen y se están oponiendo al plan de Dios. Y el plan de Dios es establecer una tierra firme en Israel para crear condiciones a futuro para que venga el Mesías a salvarnos. Dios no va a dejar de salvar la humanidad por la terquedad del hombre. Por esa razón es que vemos que los filisteos en este periodo de la historia tienen que ser borrados porque no quedaba más remedio. ¿Okay? Y habían pasado más de 600 años de proceso, y si sumamos los de José, más de 800 años de proceso entre Abraham y este tiempo, entonces Dios no va a permitir que todo se acabe por la terquedad de unos pocos hombres, porque si no, no hay Mesías y no hay salvación. Entonces, dicho esto, Sansón se va. Se asume de que ese matrimonio nunca se consumó, realmente se hizo la fiesta, pero no terminaron de contraer el matrimonio. Sansón se va a casar a estos 30 filisteos, no regresa, entonces el padre de la novia agarra y se la da por mujer, dice, bueno, ya que está la fiesta armada, uno de los 30 guardias filisteos que está cuidando la fiesta, tomas, te la dejo. ¿Qué es lo que dice en el versículo 20? La mujer de Sansón fue dada a su compañero, y ese compañero es uno de los 30 hombres que estaban cuidando la fiesta, el cual lo había tratado como su amigo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. O sea, vino meses después diciendo, bueno, fue mi esposa, pero nunca la vi, nunca la atendí, nunca hice nada. La dejó por ahí botada y luego va en la temporada de trigo y le dice, entraré a mi mujer en el aposento, pero el padre de ella no lo dejó entrar y le dijo, bueno, yo me convencí de que tú la odiabas, de que tú la aborrecías, por eso agarré y se la di a tu compañero. Pero tengo a la hermana menor, no es más hermosa que ella, tómala pues tú en su lugar. Y realmente lo que estaba haciendo este hombre era lo correcto para la época, porque se pagaba un precio por la novia. Para nosotros eso hoy no tiene ningún sentido, pero en el Medio Oriente antiguo era la tradición. Entonces Sansón había pagado y el hombre le dice, yo no te quiero robar. O sea, tú lo que hiciste fue soltar la adivinanza, tú mismo de torpe, pusiste la torta, te fuiste, dejaste a la mujer ahí, bueno, yo se la di de esposo a otra. Porque jamás más nunca tuve noticias de ti. Yo no te quiero robar, yo no te quiero estafar, yo lo que quiero es poner las cosas en claro y aquí está la hermana menor si la quieres. Que eso era lo típico en la costumbre del Medio Oriente antiguo. Entonces en ese momento Sansón dice, bueno, ahora yo no respondo por lo que le vaya a pasar a los filisteos. Y Sansón se llena de venganza. Eso no era una actitud que Dios aprobara. Pero insistimos, Dios aprovecha incluso el pecado y nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Entonces Dios permite que Sansón se llene de ira y se levante contra el pueblo filisteo como parte de la liberación. ¿Era lo ideal? Por supuesto que no. ¿Era el plan original de Dios? No lo creo. Sansón está haciendo torpezas con su vida, pero en medio de esas torpezas Dios sigue cumpliendo los propósitos. Por eso nosotros debemos estar pendientes. Quizás estamos trabajando y vemos frutos, pero es que los frutos no son para ti, son para el Señor. ¿Y cómo está mi corazón? Porque aunque hayan frutos, no significa que mi corazón está bien. Hay frutos en la vida de Sansón, más adelante vamos a ver frutos en la vida de David, pero sus vidas eran un desastre. Todavía Dios no había ordenado muchas cosas, y en el caso de Sansón nunca se ordenaron, en el caso de David se ordenaron a largo plazo, casi al final de su vida. Entonces el hecho de que nos vaya bien, el hecho de que estemos haciendo muchas cosas para el Señor, no significa que estemos siendo vasos de honra. Podemos estar siendo un vaso desechable. Entonces, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor le importa? Entonces las venganzas eran bastante comunes en esta época, por eso es que vimos en el libro de Números, cuando se había establecido la nación, y después lo vemos ratificado después de la conquista en Josué, que se establecieron ciudades de refugio, y esas ciudades de refugio eran precisamente para evitar las venganzas incontroladas e infinitas. ¿Okay? Por otra parte, seguimos en el versículo 6, en el versículo 4, donde dice que fue Sansón y cazó 300 zorras, las amarró por la cola, les puso una antorcha entre la cola y las soltó en el trigo. El trigo durante esa época era muy vulnerable a los incendios, así que realmente lo que cometió Sansón fue un crimen contra la alimentación de gente inocente. Que estaban destinados a ser destruidos, pero no era la manera. Lo que Sansón quería era vengarse, pero el Señor de igual modo lo permite, porque era parte de su propósito. ¿Okay? Y dice en el versículo 7, ya que ustedes han hecho así conmigo, me voy a vengar de todos ustedes y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la peña de Etam. ¿Okay? Y ahora viene un episodio bastante interesante.
Sansón comete un crimen contra los filisteos y agarra en ese momento y se esconde en una cueva. Y por primera vez vemos la participación de una tribu que antes estaba escondida. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y acamparon en Judá por simple cercanía geográfica, era donde Sansón se había escondido. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a capturar a Sansón hemos venido. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y le dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros, que ellos nos gobiernan, que ellos son mayores que nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: bueno, yo les hice como ellos me hicieron a mí. Pero aquí vemos algo interesante. Judá jamás participó en la guerra desde la época de Josué. Tenían 400 años inactivos. Cuando se les necesitó, nunca estuvieron. No se levantaron con Débora, no se levantaron contra Abimelech, no se levantaron contra ningún tirano, ni participaron contra ningún juez. Nunca hicieron nada, siempre estuvieron ahí acostados. Ahora por primera vez se levanta un contingente de 3000 hombres contra uno que es Sansón, que es el que tiene el Espíritu Santo. Ahí ya vemos la simetría que hay. Y lo peor, ni siquiera se atrevieron a confrontar a Sansón. Dijeron: no, nosotros te amarramos y te entregamos, porque ya se daban por derrotados. Entonces, aparte de que reconocían indirectamente el poder de Sansón, que sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos, que tenían miedo, porque por eso fueron 3000 por un solo hombre, lo peor es que ni siquiera fueron para levantarte y decirle: tú eres el elegido, tú eres el juez que Dios ha puesto sobre nosotros, esas señales que estamos viendo tienen un sentido, sino que su propio pueblo lo quiere entregar. Y Sansón no representaba a Jesucristo. Eso no es lo mismo que le pasó a Jesús. Los judíos entregándolo a él. Ahora vemos aquí los judíos literalmente de la tribu de Judá queriendo entregar a Sansón en manos de sus enemigos. Y dice que ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos, no te vamos a matar, te entregaremos en sus manos, pero no te mataremos, porque tenían miedo de que Sansón en ese momento arrasara con los 3000. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que lo estaban amarrando se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Todo aquello que te impide trabajar, todo aquello que te impide no cumplir el propósito que Dios te está llamando, va a caer. Y va a caer como tela de lino, que es débil, que es delicada. Y sobre todo dice que es tela de lino quemado con fuego, o sea que esas sogas pasaron a ser nada. Entonces las mismas ataduras de Sansón injustas que les habían puesto, ahora es el Señor el que las destroza, es el Señor quien las usa a su favor y permite que Sansón se libere contra los mismos filisteos que vinieron a atacarlos. Y ahora Sansón, un Sansón herido, un Sansón molesto contra ese pueblo, un Sansón que bueno, me quitaron la esposa, me quitaron la vida, me tienen invadido el país, ahora voy por ustedes, y estaba determinado en la misión que Dios le había dado, que era liberar y destruir a ese león que tenía oprimida a Israel, que eran los filisteos. Con una mandíbula de burro mata a más de 1000 filisteos. Dice que hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. En hebreo, por supuesto, esto es una poesía y rima. Y acabando de hablar, arrojó a su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa la colina de la quijada. Y ese nombre quedó ahí marcado durante muchos años, porque fue un hecho histórico de mucho valor para allá. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y le dijo: tú has dado esta grande salvación por la mano de tu siervo. Ahora me voy a morir yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su ánimo y se empoderó nuevamente. Y por esto llamó a aquel lugar Dios proveyó, el cual está en Lehi hasta hoy. Hasta hoy, por supuesto, significa el tiempo donde fue escrito el libro de los jueces. Y juzgó Israel Sansón en los días de los filisteos 20 años. O sea, Dios le proveyó los recursos en medio de esa lucha, en medio de esas tribulaciones, hasta en el más mínimo detalle, porque tener sed sí físicamente lo agotaba y para él hubiera sido la perdición, pero realmente era más una comodidad que una necesidad. Entonces Dios hasta el más mínimo detalle tiene cuidado de nosotros, porque el Señor hubiera dicho a Sansón: bueno, pero yo te estoy dando la fuerza, y si yo quiero que pases sed mientras los derrotas, porque en situaciones peores han habido guerreros del Señor. Vimos cómo 300 hombres con Gedeón pudieron derrotar a un ejército de miles.
Entonces Sansón no podía derrotar a 1000 pasando un poco de sed, pero Dios tenía cuidado de él hasta del mínimo detalle. Y así como proveyó del maná a su pueblo, también proveyó todo lo que Sansón necesitaba para poder alcanzar esa victoria. Entonces hasta este punto vemos un Sansón que quizás hasta cierto punto imperfecto, no cumplía sus votos nazarenos, pero que Dios lo usaba como un vaso imperfecto. Y ahora quizás en este punto de su vida Sansón tuvo la oportunidad de agarrar las riendas y decir: hasta aquí, ahora soy juez de Israel, estoy gobernando, tengo un gran llamado, tengo la responsabilidad histórica que mi Dios me está poniendo, mi nacimiento fue sobrenatural, vino un ángel a anunciárselo a mis padres, algo especial tengo que tener. Pero vemos que Sansón no piensa así, que la historia empieza a cambiar. Ahora vamos a ver en el versículo 16 que Sansón fue a Gaza, vio a una mujer prostituta y se llegó a ella. Entonces inmediatamente después de todas las victorias anteriores, después de que Dios le proveyó, después de que Dios le dio, vemos al juez de Israel con una prostituta cananea. Entonces era mucha fuerza física. Podrás tener todas las capacidades, el Señor te puede dotar de todos los talentos, pero si no tienes fuerza moral, si no tienes el Espíritu Santo vivo en ti todos los días y cambiando acciones, porque no pasaba en la época de Sansón, Sansón no decidía cambiar, Dios lo usaba porque tenía que usarlo, porque no quedaba de otra, porque era su propósito y su propósito no se va a detener por Sansón, pero no significa que Sansón esté bien. Así de la misma manera, insisto, el hecho de que Dios me esté usando en muchas cosas no significa que yo esté bien. Lo importante es cómo está mi corazón, cómo está mi moral. Puedo ver cara a cara al Señor y decirle: mira, aquí estoy limpio. Y ninguno puede. Solo por medio de Jesús es que somos justificados, pero en nosotros está la decisión de cambiar nuestras vidas. Entonces hubo un intento de asesinato aquí al inicio del capítulo 16, porque los filisteos aprovechan y dicen: bueno, listo, está ahí dormido con la mujer, vamos a atraparlo. Pero el Señor permite que en medio de esa injusticia Sansón se levante a la medianoche y se escape de la ciudad. ¿Okay? Y ahora seguimos en el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y esta mujer va a cambiar para siempre la historia de la vida de Sansón, y eso lo vamos a ver la próxima vez que tratemos el Antiguo Testamento dentro de 2 semanas. Cuídense mucho, manténganse seguros, se les ama en Cristo, y no olvidemos que aquel que ha derrotado toda enfermedad, toda muerte, se nos revela, y se nos revela de forma viva, real y eficaz. Lo único que tienes que hacer es pedirle, y que cambie esas actitudes de tu corazón. Pídelo. Y Él dará la victoria, Él dará la estrategia, Él dará las herramientas. Dios los bendiga. Amado Dios, es tu nombre el que se honra de generación en generación. Solo tú eres digno de toda gloria y alabanza. No te sorprende el estado del mundo en este momento. Tus caminos no son nuestros caminos y no estás perdido en cuanto a qué hacer ahora. Nada es imposible para ti, Señor. Así que hoy estamos proclamando que seas glorificado a través de esta tremenda enfermedad que está en todo el mundo. Que tu nombre sea conocido y alabado en toda la tierra. Rompe la oscuridad con tu luz. Brilla más que el miedo a la muerte, la ruina económica y una larga cuarentena, Señor. Que si miramos hacia atrás y vemos en la historia, podemos alegrarnos y llenarnos de gozo de ver, Señor, que cuando han habido estas plagas en el mundo, es cuando hay más avivamiento, es cuando hay más esperanza y más paz, y es un momento para buscarte. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor. Que todo lo que respire te alabe, Padre Santo. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros hasta ahora. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, un Dios de paz, Señor, un Dios que sana. Por eso en este momento ponemos en el trono de tu gracia a todos los que en Casa Iglesia pueden estar afectados de salud en su cuerpo, Señor. Toca, Padre, todo el cuerpo, las piernas, las rodillas, Señor, todo, Señor, y sana, Padre Santo. Tú eres el único doctor por excelencia y médico, Señor. A ti, Jesucristo, Dios manifestado en carne, seas el juez de todos los hombres. Es justo que aquel que fue condenado en el tribunal de Pilatos se sienta en el trono de juicio universal, y será de gozo y de confianza para los que te creemos y te amamos, Padre, que aquel que nos amó
y se dio a sí mismo por nosotros, sea nuestro juez en el día final. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado para proclamar tu palabra y para dirigir una oración ante tu trono, Padre Santo. Gracias. Deja en nuestro corazón una disposición siempre para oír tu palabra, para meditarla y cada día crecer más y más para tu gloria y tu honra. En nombre de Jesús. Amén.